pues comenzamos ya. Primero es agradeceros vuestra presencia y agradeceros vuestra presencia hoy aquí en este espacio que nos parece tan cercano. Desde la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social nos parece importante que en esta campaña electoral centremos las políticas en las personas y en las personas sobre todo que peor lo están pasando. Y hay que recordar que al día de hoy, pues en Navarra, más de 95.000 personas están en situación de exclusión social. Es importante que lo recordemos porque quiere decir que 14 de cada 100 personas están en esa situación. Les afectan y están en una situación, a la vez que en Navarra, en algunas cuestiones, y ya lo veremos, y seguro que los candidatos y las candidatas que nos acompañan hoy nos los podrán expresar, pero sí que al día de hoy existen las grandes brechas de la desigualdad, están afectadas a esas más de 95.000 personas. Brechas de las desigualdades en todos los ámbitos, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la vivienda, en el ámbito del empleo, que son cuestiones fundamentales en nuestro día a día. Y eso es importante, y para la Red de Lucha contra la Pobreza, centrar en el debate electoral el compromiso de los partidos políticos para darle la vuelta a esta situación nos parece importante. Y para eso pues contamos con representantes, a continuación los voy a presentar, para que en este debate que tenemos por la inclusión social en la Red de Lucha contra la Pobreza, pues bueno, me complace además decir que las personas que voy a presentar a continuación y de los partidos políticos, pues en otros momentos y en otros debates electorales que hemos hecho en la Red de Lucha contra la Exclusión Social y a lo largo de nuestra historia, hemos visto que los perfiles de los distintos partidos políticos pues también son personas con trayectorias que en el ámbito de las políticas sociales, también en su labor profesional o en su labor política o de activismo, pues les ha tocado muy de cerca, por lo cual las personas que hoy voy a citar pues tienen también, espero que en sus partidos, en sus respectivos partidos, las políticas sociales que ellos van a intentar defender, van a defender sus políticas sociales, sus programas electorales, espero que también las defendáis en vuestros respectivos partidos políticos, porque entendemos que a veces las cuestiones de las políticas sociales se quedan en eslogans, en campañas electorales, pero luego no vemos que tiene la misma relevancia en todos los partidos políticos que se coloquen en el centro a las personas que peor lo están pasando. Y por eso os animo también a que defendáis en vuestros distintos partidos políticos que las políticas sociales sean lo primero. Y para eso contamos con Javier Aracama, de Geroa Bai, que va a estar hoy aquí con nosotros. Gracias, mil esker, por estar hoy aquí. A vosotras. Javier Arza, que viene representando a EH Bildu, y va a estar hoy aquí también con nosotros y nosotros. Miguel Garrido, también, que viene de Contigo Zurekin. Nuria Medina, que viene por el Partido Socialista. Y mientras estaba haciendo esta presentación, estamos esperando a Marta Álvarez, de UPN, que llegará en unos minutos. Si no llega en esta primera ronda, se incorporará al debate. Dicho esto y dicha esta presentación, hemos querido dejaros en las mejores manos, porque, claro, yo como presidente de la red, pues tampoco queríamos, ¿no?, ni ningún compañero o compañera de la Comisión Permanente, pues ser lo más neutrales posible, y para eso hemos contado con Cristina Ochoa, que va a dirigir y coordinar maravillosamente este debate electoral, y lo va a hacer muchísimo mejor que yo. Así que, Cristina, te dejo adelante con el debate. Gracias. Muchísimas gracias. Por favor, un aplauso para Ricardo, que se lo ha ganado. Gracias. Yo le veo a Ricardo moderando esto, si no fuera por tanta pasión, que es tan buena y tan necesaria en toda la labor que hacéis. Así que gracias, Ricardo, también a todas las personas que conformáis la red por organizar espacios de reflexión como este, en el que vamos a poder conocer cuáles son las propuestas que realizan los diversos partidos políticos en temáticas que siempre tienen que ver con la persona, con lo social, con la necesidad de combatir la pobreza y la exclusión social. Y es precisamente lo que hacemos
hacéis todos y todas vosotras desde vuestros diferentes entes, organizaciones, asociaciones, trabajando en lo particular y también en red, cuando os juntáis en esta fantástica red navarra de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Lo que va a ocurrir aquí es un debate que ya Ricardo nos ha presentado a los participantes, a los representantes de los partidos políticos que hoy nos acompañan. En breve se incorporará también la representante del de Unión del Pueblo Navarro, y debemos excusar a la representante del Partido Popular que iba a acudir aquí, pero por una situación grave familiar nos acaban de avisar de que le es imposible venir y estar en esta cita, así que deseamos que se solucione con bien esa situación. Y hoy lo que tenemos es esa oportunidad de conocer cómo va a ser. Os contamos las reglas y normas del debate. Están divididas en 7 bloques que han sido definidos por los grupos de trabajo de la red. Esos bloques van a ser comentados por cada una de las personas, pero hace unos minutos aquí tenía lugar un sorteo que decidía cómo se sentaban y también el orden de intervención. En el primer bloque empezará Javi, tendrá minuto y medio. Ya lo del minuto y medio les rechina, han estado intentando negociar y quedarse con más, pero seremos estrictos para conseguir en esa síntesis sacar lo mejor. Y en el siguiente bloque, en el segundo, será en este caso Javier quien comience, y así iremos pasándonos el turno para que no siempre comience la misma persona. Dicho esto, yo creo que ya lo tenemos todo listo, preparado, representantes de los diferentes partidos políticos, presentados también ellos. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer también de una manera que nos va a servir para conocer la dinámica de lo que ha de acontecer. Cada bloque va a ser introducido por una persona que conforma su organización, que forma parte de la red. En este caso comenzamos con pobreza y exclusión, y va a ser Lidia Almirante Arena, como miembro de la red, quien nos cuente aquellas cuestiones relevantes en torno a los servicios y los recursos destinados a las personas que se encuentran en situación de pobreza y de exclusión social. Así que, adelante, Lidia, te escuchamos. Hola, buenos días, bienvenida, bienvenidos. Pues sí, sobre el tema de la cartera de las prestaciones de servicios públicos y privados, de los prestadores de servicios públicos y privados, pues queríamos trasladaros una serie de cuestiones, ¿no? En primer lugar, bueno, después de todos estos años que se han ido sucediendo diferentes situaciones, ¿no? Crisis económicas, sanitarias, sociales, lo que podemos observar en el ámbito de la exclusión social y de la pobreza es que la realidad social con la que nos encontramos es cambiante. Hay un espectro bastante amplio de situaciones que hay que abordar, ¿no? Con nuevos perfiles, con cronificación de las situaciones. Hay personas que no encuentran una respuesta ajustada a sus necesidades o que no la encuentran con la urgencia que necesitan. Y también encontramos colectivos que frecuentemente se quedan un poco olvidados por las instituciones públicas, ¿no? Los colectivos de personas presas y expresas, las personas que quedan fuera del sistema. En este momento la red está inmersa en un estudio que está persiguiendo desde hace un tiempo, que es conocer un poco la realidad de estas personas que se quedan fuera del sistema, que se quedan en los márgenes. Y se quedan fuera del sistema, pues por ejemplo, porque el empadronamiento es un elemento clave para el acceso a los servicios, y también porque a veces la renta garantizada no es suficiente para atender las necesidades básicas como puede ser la alimentación. Por este motivo, desde la red vemos muy importante la renovación de los servicios, unos servicios que se ajusten más a las necesidades, también en plazos, que se ajusten más en plazos. O sea que lo que vemos es una necesidad de renovar la cartera de servicios sociales. También estaría bien que incorporase medidas preventivas y en este ajuste a las nuevas necesidades, bueno, pues también se ve necesario crear nuevos recursos. Esto en cuanto a lo que serían los servicios. En cuanto a los prestadores de los servicios, tanto públicos como privados, vemos, observando un poco ya desde hace un tiempo el tensionamiento que hay en los servicios sociales públicos y cuestiones de territorialidad, pues nos parece también bueno que sería definir un nuevo marco de funcionamiento para los servicios sociales,
para que puedan desplegar pues todo el potencial que tienen y todo el que hace falta. Y en el mismo sentido, pues también para que los servicios, o sea, los privados, digamos, ¿no?, el tercer sector de acción social pueda desplegar todo su potencial, necesitamos un tercer sector estable, y para ello pedimos, una vez más, definir un marco de actuación y un modelo de financiación. Esto sería un poco nuestra postura. Casi nada, lo planteado, y es ahora este reto de responder a esta cuestión. Empezamos contigo, Javi Aracama, desde Geroa Bai, minuto y medio que comienza aquí, y aquí tenemos la cuenta atrás, ya. Bueno, egunon guztioi, Irenik eta behin. Me gustaría empezar citando brevísimamente los principios inspiradores de las políticas sociales para Geroa Bai, porque responde, aparte de lo que planteabas, la universalidad, entendida como el derecho de todas las personas, sea cual sea su situación administrativa, a recibirlos, la plena accesibilidad, el que el sistema sea garantista, la descentralización, la prioridad de los servicios, de las prestaciones sobre las ayudas económicas y la evaluación, con una perspectiva de género que los atraviese. La gestión ha de ser preferiblemente pública, evitando privatizaciones, revirtiéndolas cuando sea posible, creando nuevos servicios y ordenando la participación de la iniciativa privada. Voy con medidas concretas. Desde luego debemos revisar y actualizar la Ley 15/2006 de Servicios Sociales, actualizar la cartera de Servicios Sociales ante esa realidad cambiante que citabas para adaptar las prestaciones, los servicios, renovar la planificación estratégica en servicios sociales, previa evaluación del desarrollo del Plan Estratégico de Servicios Sociales 2019-2023, elaborar una ley del tercer sector que responda a esto que citabas de evitar la precariedad, de cuidar a quien cuida, de alguna manera, incrementar las inspecciones, reforzando el control de todos los servicios privatizados. Y termino, no se me puede olvidar la importancia de que las víctimas de violencia de género accedan de forma efectiva a todos los servicios que la ley les reconoce, algo que todavía no está sucediendo. Muchas gracias, bien aprovechado ese minuto y medio. Es tiempo ahora de EH Bildu con Javier Arza y su propuesta para esta temática. Egunon, guztioi. Desde EH Bildu pensamos que las políticas sociales se tienen que adaptar permanentemente a los cambios en el contexto, y por eso creemos que es necesario un observatorio que sea eficaz, que sea ágil en los diagnósticos. Diagnósticos que son imprescindibles para que podamos evaluar, para que podamos diseñar las leyes, las estrategias, las carteras de servicios. En ese sentido, los cambios para esta legislatura iremos comentándolos a lo largo de los distintos bloques, pero en este bloque quería mencionar tres. El primero tiene que ver con los servicios sociales, que aparte de mejorar su financiación, es imprescindible que reduzcamos la burocratización tan enorme que sufren para que puedan cumplir realmente su objeto principal, que es el acompañamiento social y el trabajo comunitario. Y aquí quería mencionar una frase del sociólogo José Cabrera, que dice que los servicios sociales, si no hacen trabajo comunitario, corren el riesgo de convertirse en mera herramienta de control social. El segundo tema que quería comentar tiene que ver con prisiones. Desde EH Bildu reivindicamos el asumir las competencias completas, pero mientras tanto, al menos, creemos que sería necesario asumir las competencias en atención social, al igual que se ha hecho recientemente en atención sanitaria. Y finalmente también apostamos por una nueva ley del tercer sector que fortalezca su papel como interlocutor, que mejore su financiación y que mejore su papel complementario a las políticas institucionales. Lo dejamos ahí, seguimos ahora, lo hacemos con Contigo Navarra, Surekin Nafarroa, con Miguel Garrido. Muy bien, egunon, guztioi, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quería hacer mención a una cuestión que ponía encima de la mesa Ricardo, ¿no?, que decía que, como somos personas con diversas trayectorias, deberíamos ser capaces de llevar la importancia de las políticas sociales a nuestros espacios. Creo que en el nuestro, sinceramente, no hace falta en nuestro caso. Lo que nos une a las distintas fuerzas que estamos en Contigo Navarra es precisamente eso, ¿no?, dos compromisos: la lucha contra la desigualdad y la pobreza cero. Y es lo que nos ha unido siempre. Ha sido el motivo fundamental por el que nos hayamos unido, es lo que queremos luchar para lo que queremos luchar la siguiente legislatura. E insisto, ninguna persona pobre en Navarra en los próximos 4 años.
Y a continuación quería contestar o quería dar respuesta un poco a lo que nos planteaba Lidia, que yo entiendo que es para lo que estamos aquí. En primer lugar, coincidimos con Javier en que tenemos que recuperar la competencia de prisiones y tenemos que ser capaces de incluir a esas personas. Nosotras aún creemos en la rehabilitación y para eso hace falta recuperar esa competencia y hacerla efectiva. En segundo lugar, hablaba del empadronamiento. El empadronamiento debe ser un derecho que toda persona que resida en Navarra pueda ejercer y se debe poder empadronar. Para eso no debe hacer falta o no debe haber límites burocráticos, sino que debe ser o poder empadronarse en cualquier sitio y, por tanto, acceder a salud, a educación y al resto de servicios. En tercer lugar, el tensionamiento de servicios sociales de base. Creemos en una apuesta de financiación y en una reestructuración para que puedan hacer intervención comunitaria real. Y en cuarto lugar, marcos de financiación estables para el tercer sector, para que no tengan que depender de líneas de crédito de un banco, sino dignifiquemos un sector que está haciendo un trabajo en la administración pública como es luchar contra la pobreza. Muchísimas gracias, Miguel. Es el turno ahora del Partido Socialista de Navarra. Nos acompaña Nuria Medina, así que tu tiempo. Sí, pues muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas y desde luego pues encantada de compartir de nuevo este espacio con todos y con todas vosotras, ¿no? Bien, pues para el Partido Socialista las políticas públicas, las políticas sociales públicas son una prioridad. Lo hemos demostrado esta legislatura con más del 52% del presupuesto destinado a políticas sociales y dentro de las políticas sociales pues la construcción de un sistema público de servicios sociales eficaz y solvente, pues también, ¿no? El sistema público de servicios sociales sin duda es la herramienta fundamental para abordar las diferentes dificultades que podemos tener a lo largo de la vida. Esta legislatura se ha trabajado para fortalecer los servicios sociales de base con un nuevo decreto de financiación, se han creado los centros sociales y se ha apostado por la digitalización del sistema de servicios sociales. Además también se ha trabajado por el empoderamiento y la capacitación de los equipos y el reconocimiento de estos equipos con el primer convenio de intervención social. Pero como se ha dicho aquí ya, tenemos grandes y nuevos retos y para ello se requieren reformas estructurales que nos permita adaptar ese sistema de servicios sociales a las nuevas realidades. ¿Cuáles van a ser esas reformas desde el Partido Socialista? Una nueva ley de servicios sociales, la anterior es del 2006, la realidad ha cambiado muchísimo. En base a esa ley, una revisión de la cartera de servicios sociales, se han ido poniendo parches, creemos que hay que reestructurarla entera y desde luego una reformulación de lo que son hoy conocidos los servicios sociales de base, con un enfoque mucho más preventivo, mucho más comunitario y equipos multidisciplinares. Nuestra apuesta es también por incorporar los psicólogos en estos servicios sociales. Y lo dejamos ahí. Muchísimas gracias. No es nada fácil lo que hacen. Además, también nos dejan con más ganas de saber, pero sí que es una excelente oportunidad para conocer la síntesis. Vamos a continuar, nos vamos al siguiente bloque. En este caso hablamos de las prestaciones económicas que se van a destinar para hacer frente a la pobreza. Y va a ser Ángel Pardo, miembro de la Junta Directiva de la Red, quien nos ponga en contexto de esta situación. Funciona así el micro, así que te escuchamos. Bueno, buenos días. Inevitablemente hablar de políticas sociales es al final también hablar de prestaciones económicas, ¿no? Lo que sí nos gustaría desde la Red es que no ciñéramos este debate únicamente a hablar de lo que es la renta garantizada, sino que hablásemos del conjunto de todas las ayudas, ayudas de emergencia, extraordinarias, diferentes ayudas a la vivienda, educación. Tenemos hoy en día hasta ayudas para el acceso a Internet, ¿no? Entonces, nos gustaría que hablaseis del conjunto de las mismas, porque sí que estamos detectando que no están llegando a todas las personas que deberían de llegar. Y por eso una de nuestras propuestas es la realización de un mapeo de las mismas que facilite su gestión, conocimiento y alcance, ¿no?, de las mismas. Junto a ello, pues hay una medida también evidente que sería mejorar lo que es la digitalización de las mismas, porque no hablo de que las personas que quieran acceder a ellas lo hagan digitalmente, sino de que no estemos cada vez que haya que pedir una ayuda volviendo a presentar las mismas documentaciones, sino que esté de alguna manera todo bien controlado para que no haya tampoco dualidades en algunas de las prestaciones, ¿vale? Luego, sí que tenemos una propuesta que pensamos que es capital, que es establecer un indicador o un índice económico
mínimo para la subsistencia de las personas que no esté ligado necesariamente al origen del dinero que tiene una persona. De tal manera que si una persona está debajo de ese baremo pueda ya directamente a seguir manteniendo esas ayudas, ¿vale? Y por último, como no, pues uno de los elementos clave en cualquier, ya habéis mencionado, uno de los elementos clave para acceder a cualquier ayuda es el empadronamiento y sería muy importante el garantizar este derecho, ¿vale? Pues eskerrik asko. Muy bien, pues aquí está hecha la propuesta de Ángel. Adelante, se incorpora en este momento Marta Álvarez, de Unión del Pueblo Navarro, a quien le agradecemos que se incorpore. Te dejamos que tomes asiento en un instante y te vamos contando también que a lo largo de este ratito hemos empezado ya a hablar, hemos hablado tanto de recursos y servicios de los sistemas sociales como también de las prestaciones, que es lo que vamos a hablar a continuación. Te dejaremos 1 minuto y medio, porque es así el debate, tienes solamente 1 minuto y medio por cada temática, ¿verdad?, para poder abordar esta temática. Te dejamos que te sitúes y luego nos lo cuentas, ¿sí? ¿Situada estás? ¿Quieres arrancar ahora con el anterior tema o no? Puedes coger un micrófono si quieres. Venga, terminamos el primer bloque con estas temáticas, con los recursos, con los servicios sociales. ¿Cuáles son las propuestas que realizáis en este caso desde Unión del Pueblo Navarro? Bueno, pues lo primero de todo, aunque pierda 30 segundos, voy a pedir disculpas. La cosa de tener una vista ya cansada, pues confundí un 6 con un 8, lo tenía agendado el 18 y, en fin, estaba lejos y estas cosas. Bueno, entonces lo siento mucho, de verdad, porque, bueno, pues vosotros esperáis este debate y lo menos que podemos hacer es estar. Bien, en cuanto a las propuestas que tienen del Pueblo Navarro en materia de servicios sociales, en materia de prestaciones económicas, nosotros ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, apostamos por mantener la cartera de servicios sociales como está y ampliarla en algunos servicios y prestaciones, y en materia de prestaciones económicas en concreto sí que queremos hacer una reforma de la renta garantizada, previo a hacer también un mapeo de las ayudas sociales que se están dando en Navarra para saber dónde están llegando las ayudas, dónde están fallando. Y en renta garantizada nosotros consideramos que es un fracaso la modificación que se realizó, que lejos de reducir la pobreza, pues no se está consiguiendo el objetivo, y creemos que mucho tiene que ver, desde luego, con la falta de relación de la renta garantizada, de relación real, aunque estaba en la intención, con el derecho a la inclusión y con el empleo. Por eso, bueno, nosotros apostamos, hemos hecho varias veces este intento por volver a recuperar el acuerdo de incorporación social, un acuerdo de incorporación social en el que, desde luego, se liga un acompañamiento social efectivo, y para eso pues hay que reforzar los servicios sociales de base. Perfecto, lo dejamos así en este instante y retomamos ahora. Corre el turno, le toca en este caso a Javier Arza de EH Bildu. Nos centramos ya en el segundo bloque, hablamos de prestaciones. Muy bien. Bueno, pues sí, más allá de datos sobre pobreza más o menos autocomplacientes que se suelen hacer en Navarra, lo cierto es que la pobreza severa en los últimos años apenas se ha movido, y lo cierto es que la pobreza, y especialmente la pobreza severa, sigue impactando especialmente en los mismos sectores de la población. Población gitana, población migrante, hogares monomarentales, población infantil, y también sigue impactando especialmente en los mismos territorios, en el sur y especialmente en algunos barrios de Iruña. Y lo cierto es que nuestro sistema de prestaciones económicas no está consiguiendo cambiar esta realidad lo suficiente. Creemos que hay que hacer un estudio más en profundidad para ver cuáles son los factores que pueden explicarlo, pero en este bloque queríamos resaltar especialmente dos ideas. La primera tiene que ver con la necesidad de amabilizar y de facilitar los procedimientos de solicitud, de acceso, de gestión de las prestaciones, de todas las prestaciones, amabilizarlo y
y mejorarlo tanto para los profesionales que lo tienen que hacer, como especialmente para las personas usuarias. Como nos comentaban, no es posible que una persona tenga de presentar 20 veces el mismo papel para una prestación, no es posible que una persona tenga de pasar por un proceso de diagnóstico profesional cada vez que tenga de solicitar una ayuda. Y en segundo lugar, en concreto, relacionado Terminamos. con la renta garantizada. Bueno, ya está, lo dejamos ahí. Es que me han dicho que sea súper estricta. Y me he venido con el hacha, así que de vez en cuando lo sacaré, ¿vale? Miguel, contigo, minuto y medio. Muy bien, pues Ángel comentaba que las ayudas no están llegando a donde tienen que llegar, y tiene razón, y es por un elemento... No veo el crono, perdona. Vale. Que si no... y tiene razón, y es por un motivo, ¿no? Y es porque las prestaciones están diseñadas desde una perspectiva de la Administración y no están diseñadas pensando en la persona, ¿no? Creemos que hay que hacer una reforma y traer el modelo de atención centrado en la persona, que se utiliza en otro tipo de estructuras, aquí, para que las prestaciones no estén pensadas en función de departamentos, presupuestos o estructuras, sino estén pensadas para que lleguen a las personas y a donde lo necesitan, ¿no? Eso requiere una simplificación, no tanto un mapeo, sino una simplificación de las prestaciones que hay y que den respuesta a las necesidades que hay y no a las necesidades de la Administración, ¿no? Esto por un lado. Desde luego, derecho al empadronamiento, lo he dicho en la primera intervención, lo repito, toda persona que viva en Navarra tiene que tener derecho a empadronarse porque vive aquí, no hace falta que sea en un piso como tal, puede empadronarse y esa es la puerta de entrada a los servicios públicos. Digitalización de las administraciones públicas, desde luego, hay que unificar bases de datos en toda la Administración, no puede ser que las personas sean las que sufren la ineficacia de la Administración, tenemos que ponernos las pilas. Y por último, y también en línea con la intervención que hacían desde UPN, sí que quiero hacer una defensa cerrada de la renta garantizada. Creo que el trabajo que hizo nuestro compañero Miguel Laparra ha ayudado muchísimo a atajar la pobreza en Navarra, no es suficiente. Y lo que proponemos para complementarla fue un primer paso, nos decían que era imposible, lo logramos, y el segundo paso será hacer un programa de empleo garantizado. Lo que defiende Contigo Navarra, Zurekin Nafarroa, es que toda persona que viva en Navarra tenga garantizado el empleo. Y por tanto, y le pregunto también a UPN si entrarán en ese aspecto, si quieren decir que a través de la renta garantizada tienen que trabajar, ¿apoyarán ustedes un programa de empleo garantizado por la Administración Pública? Termina Miguel con esa pregunta. Turno del Partido Socialista. Nuria. Bueno, pues desde el Partido Socialista sí que creemos que, bueno, pues que la garantía de ingresos en Navarra, tenemos un buen sistema de garantía de ingresos y así nos lo dicen los datos. Todo mejorable, obviamente, pero creo que nos podemos quedar con la encuesta que ha salido recientemente, la encuesta de renta de población Navarra, que dice que hemos bajado del año pasado a este en tasa de riesgo de pobreza a medio punto, pero es que en la pobreza severa estamos, desde el 2015 ahora hemos bajado 2 puntos. Todo eso con todo lo que hemos vivido y las crisis que hemos tenido. También los últimos datos nos dice que en Navarra tenemos una cobertura del 75,82% en garantía de ingresos de las personas en situación de pobreza. La siguiente es el País Vasco, que son 55,78%, y tenemos, por ejemplo, a Madrid con un 4,2%. Creo que esto es para sentirnos orgullosos y orgullosas porque esto es el resultado de las políticas que hemos hecho entre todos. Dicho esto, es evidente que tenemos que avanzar. Es verdad que tenemos un montón de ayudas, de renta garantizada, ayudas extraordinarias, etcétera, y nosotros lo que proponemos desde el PSN es una nueva ley que armonice normativamente todas estas ayudas para incidir sobre todo en aquellas personas que más lo necesitan. Una ley como, bueno, similar a la que se ha hecho en el País Vasco, y hay una ley que también debe priorizar la lucha contra la pobreza infantil, incidiendo especialmente en aquellas familias donde haya menores para evitar la heredabilidad de la pobreza. Gracias, Nuria. Turno de nuevo para UPN con Marta, que puede comenzar su intervención. Gracias. Bueno, pues yo sí que quería volver a incidir en los datos, porque lo cierto es que, contrariamente a lo que dicen, yo creo que el consejero Laparra pues metió mucho la pata con esta ley, porque los datos así lo dicen, y es la encuesta de condiciones de vida, la última de 2022. Somos la comunidad de todo el país que menos ha reducido la tasa AROPE, es verdad que se ha reducido, pero la que menos, solo 0,2 puntos frente a una media de 1,8, y en carencia material severa, que es lo más preocupante, bueno, pues la media nacional se ha reducido en 2022 un 0,6 de media. Hay 12 comunidades autónomas en las que ha descendido la tasa y Navarra no se encuentra entre ellas. De las 5 que ha subido, Navarra es la que más lo ha hecho, un 2,2 puntos. Extremadura 2,1, Castilla-La Mancha 1,8, Andalucía 1 y Galicia 0,1. O sea,
encima estamos con las comunidades del sur, ¿no? Que esto siempre ha sido al revés. Estos son los datos de la encuesta de condiciones de vida que los he traído. Nosotros creemos que desde luego tiene que estar ligado al empleo y a la pregunta que hacía es que en la enmienda a la totalidad con texto alternativo que presentamos en su momento se proponía una cartera de servicios de empleo, como en su día hicimos la cartera de servicios sociales, desde un gobierno de UPN proponíamos una cartera de servicios de empleo para que estuviera efectivamente ligada de una forma efectiva a la renta garantizada. Y aún han sobrado 15 segundos, así que continuamos, seguimos, cambiamos de tercio, cambiamos de bloque, pero no de necesidades, porque hablamos... ¿Te toca ya? Perdona, cierto. Pensaba que me ibas a dar los 15 segundos de Marta, pero... No, te los he robado, o sea, te he quitado el 1 minuto y medio. Tienes 0. Arranca ahora, por favor, perdona. Venga, gracias. Bueno, lo he comentado antes, como principio general, desde luego, abogamos por los servicios sociales sobre las prestaciones económicas, pero desde luego no podemos renunciar a ellas en ámbitos donde es necesario. Voy a ir concretando, pero respondiendo un poco también al tema que ha salido 2 veces, el derecho al empadronamiento. No me voy a extender, pero por supuesto, o sea, creo que tiene que quedar claro. No podemos entrar, el formato tampoco lo permite, en guerra de datos, pero yo creo que ahí está, ¿no? Sin caer en la autocomplacencia, yo creo que está la tasa AROPE, que está el coeficiente Gini de desigualdad. Yo creo que hay suficientes datos como para reivindicar las políticas que en Navarra se están haciendo en los últimos años en estos ámbitos. En cuanto ya a la garantía de ingresos propiamente dicha, bueno, pero ABAI, desde luego, nos comprometemos a consolidar el modelo de renta garantizada y a desplegar todo su potencial de protección y de cohesión social. Me alegra ver al Partido Socialista defendiéndola, porque es cierto que venimos de, bueno, en su momento votaron en contra, ¿no? con UPN y PP, y me alegra que hayan cambiado de postura y que hayan reconocido pues todo lo que tenía de bueno. En cualquier caso, no se está implementando en toda su potencialidad. Tenemos, por ejemplo, que extender más el cumplimiento de la ley con respecto a los estímulos al empleo. Tenemos que desarrollar más el derecho a la inclusión social que establece la ley. Y ya por terminar, respecto de la multitud de ayudas que se mencionaban y la manera de gestionarlas y de facilitar a la población, bueno, sí creemos que en la importancia de establecer, no sé cómo llamar, una especie de ventanilla única o algo que facilite desde luego duplicidades y evite burocratizaciones. Muchísimas gracias, Javi Aracama. Y ahora sí, nos vamos hasta el siguiente bloque que abrirá Miguel en este instante y en el que nos va a llevar a los hogares, a esos hogares en los cuales queremos vivir. Hablamos de la vivienda y quien nos sitúa es Ollana Fernández como representante del grupo de trabajo de la red. Nos cuenta las claves de la situación de la vivienda en Navarra. Hola, buenos días. Bueno, como por todos y todas es sabido, ¿no? El problema en materia de vivienda en Navarra es un problema que afecta a todos y a todas, y especialmente a las personas que están en situación de pobreza y exclusión social. Y bueno, en la red queríamos nombrar una serie de puntos, ¿vale?, que nos parecen focales y más importantes en relación a la vivienda y los problemas que vamos observando, ¿no?, un poco con los colectivos con los que estamos trabajando. Queríamos ver un poco qué medidas se van a adoptar respecto a la promoción de vivienda pública, poniendo el foco también en viviendas unipersonales y para familias con unidades familiares mayor a 6 miembros, ¿no?, que muchas veces se quedan fuera de todas estas viviendas públicas porque no existen espacios o tan pequeños o tan grandes para ellas. Ver un poco qué medidas se van a adoptar en la protección de la vivienda pública, ¿vale?, para que estas viviendas no pasen a ser parte del mercado libre y especular con ellas. Y al mismo tiempo, qué medidas se van a adoptar también con la regulación del alquiler en el mercado libre, porque bueno, en los últimos tiempos todos y todas sabemos que han aumentado muchísimo los precios y esto dificulta mucho el acceso a las viviendas de alquiler en el mercado libre. Queremos también hacer incidencia en que existen todavía muchísimas prácticas racistas, xenófobas y aporófobas, ¿vale?, en este sector, y nos parece importante que estas prácticas se den a conocer y proteger a las personas que las sufren.
Queremos saber también cómo solventar problemas específicos como el hacinamiento, el acceso a infraviviendas, etcétera, etcétera. Y saber si se van a crear más recursos de carácter social en relación a la vivienda pública, con personas profesionales que acompañen en el proceso también de adaptación a las viviendas, como pueden ser educadores, mediadores, etcétera. Gracias. Muchísimas gracias. Soy Ana. Como escucháis y veis, muchas las preocupaciones que giran en torno a la vivienda. ¿Comienzas, Miguel? Sí, breve contestación a la señora Álvarez. Decía de vincular la renta garantizada al empleo. Eso ya está hecho. Lo que le preguntaba a ustedes es si está a favor de garantizar el empleo, que es lo que propone Contigo Navarra, porque en general lo de generar derechos no suelen ser sus propuestas. Quizá esta vez la acepten, lo agradeceríamos, ¿de acuerdo? En materia de vivienda, desde Contigo Navarra consideramos que hay una emergencia habitacional. Creo que es un hecho objetivo, creo que tampoco es una cuestión de nuestro espacio, creo que estamos en una realidad suficiente para reconocerla todas nosotras, y la pregunta es cómo le damos una respuesta, ¿no? Nuestra apuesta es clara: la promoción de vivienda pública debe ser una prioridad. Yo creo que ahí en el Gobierno del Cambio, en 2015, se empezó una política que debe ser más ambiciosa para tener un parque de vivienda público suficiente. Con dicho parque se debe ampliar el Fondo Foral de Vivienda que existe, viviendas de emergencia, ¿no? Porque sí que tenemos, aunque sean pequeñas, alternativas ocupacionales, pero no tenemos vivienda destinada a situaciones de emergencia, que muchas veces se tienen que paliar con los pocos recursos de los que disponen las entidades del tercer sector, y creemos que la Administración ahí debería hacer un esfuerzo particular. Y por último, evidentemente, debemos dejar de concebir la vivienda como un mercado, como un bien especulativo, y debemos concebirlo como un derecho, ¿no? En ese sentido, creo que la ley estatal avanza y da un marco legal que nos permite impulsar algunas medidas, como declarar las zonas tensionadas del alquiler, intervenir precios y por último, insisto, vía aumento del parque público de vivienda, que es lo que va a garantizar a la vivienda como derecho subjetivo, como se proponía en la última ley, ¿no? Gracias, Miguel. Conocemos la visión de Nuria y su partido. Bueno, desde el Partido Socialista creemos que tenemos el gran reto, ¿no? El gran reto de pues hacer que el derecho a la vivienda sea efectivo. Desde luego creemos que muchas de las situaciones de exclusión social que se dan en la actualidad tienen que ver con la falta de vivienda. Tenemos una nueva ley del 2022 que hay que desarrollar con todo su potencial. Esa nueva ley incorpora muchas de las cosas que has mencionado, por ejemplo, la calificación indefinida de las viviendas de protección oficial. Tenemos un parque de viviendas público exiguo gracias a las descalificaciones de viviendas de protección anteriores, y eso no puede seguir así. Con esta nueva ley se brinda. Tenemos también la obligación con esa ley de que el 50% de los nuevos desarrollos sean viviendas de protección oficial. La cesión también se recoge muy bien la cesión de viviendas a la bolsa de alquiler, los beneficios y los incentivos para que se cedan más viviendas, etcétera, etcétera, ¿no? Creemos que hay que desarrollarlas, como digo, pero sin duda alguna las propuestas que nosotros hacemos, aparte de esa, es mejorar el Emancipa y el David, incrementar la bolsa pública de alquiler, seguir construyendo VPO y, como digo, tenemos un gran reto que también ha salido aquí, que es la lucha contra el hacinamiento, la economía sumergida y, debemos hacer un plan de choque de la mano de las entidades locales, entidades sociales y, desde luego, Gobierno de Navarra para estas situaciones. Visión ahora de UPN sobre la vivienda. Sí, gracias. Bueno, una breve también intervención. Yo creo que es porque Miguel es joven, pero no se debe acordar que el derecho a los servicios sociales en Navarra lo puso un gobierno de UPN. Y con relación a la ligación con el empleo, solo 3 de cada 100 personas, solo 3 de cada 100 datos del departamento dejan de percibir la renta garantizada por acceder a un empleo. Son datos del propio departamento. Entonces, creo que está bastante desligada del empleo. Y en cuanto a la vivienda, porque los derechos, más allá de enunciarlos, después hay que trabajar para que, una vez que están en la ley, se puedan garantizar. Nosotros creemos que una gran parte del problema es que durante estos 8 años no se ha hecho promoción de vivienda pública, de vivienda de protección oficial. Yo tengo los datos, la lista de espera para acceder a una vivienda era de 4.000 personas en momentos además de mucha crisis, cuando en el año 2015, y ahora es que estamos hablando de 15.000, más de 15.000 personas, 15.100 esperando una vivienda. Eso es unas cifras dramáticas, pero claro, si no hay vivienda no podemos hacer frente al derecho. Y yo, en cuanto a promociones, pues lo mismo. Si en la legislatura 2008-2011, 2007-2011,
se construyeron 11.000 viviendas protegidas, en las siguientes 6.000, pues que en estos años hemos rondado las 1.000 por legislatura, y es que con esas cifras pues realmente es muy complicado hacer frente a la demanda. Además, en cuanto al acompañamiento, que me quedan 17 segundos, también nos parece muy triste, y creo que hay que recuperar el protagonismo del EISOBI, que creemos que era un equipo muy importante y al que se le ha reducido la carga de trabajo. ¿Por qué? Pues porque no hay viviendas para acompañar y, por lo tanto, el equipo no tiene trabajo. Creemos que esto hay que atacarlo desde el punto de vista de la oferta. Nos acercamos ahora a las propuestas que hace Geroa Bai. Javi. Bueno, en primer lugar, me gustaría decir cómo no creemos que haya que impulsar políticas sociales de vivienda, y es convirtiendo, como lo está haciendo Pedro Sánchez, en una especie de feria preelectoral esta oferta que está haciendo de cientos de miles de viviendas tras 5 años de inacción. Creo que esa es la forma como ha trabajado UPN en Iruña, por ejemplo, despatrimonializando la ciudad, pasando terrenos públicos a manos privadas, y desde luego ese no puede ser la vía nunca, ¿no? Y un dato para la señora Álvarez: entre 2007 y 2015 UPN promocionó 0 viviendas públicas de alquiler social. Entre 2015 y hoy en día llevamos 1.000. Hace falta más, pero desde luego el cambio de paradigma yo creo que es evidente. Coincido en quien decía que hay que desarrollar más la ley foral de vivienda. Creo que es una muy buena ley, que es bastante más ambiciosa que la estatal, que desde luego ya garantiza la calificación indefinida de las viviendas protegidas, ahí no hay problema, que también recoge las zonas tensionadas, ya lo estaba, y es más ambiciosa que la estatal. Por ejemplo, la ley foral propone o da marco a expropiar a grandes tenedores que las tienen vacías. Dicho lo cual, evidentemente tenemos que construir más vivienda pública en toda Navarra. En época de UPN solo se hacía en Pamplona y comarca, ahora ya se hace en toda Navarra, de venta y alquiler, de las dos, y desde luego de distintos tamaños y posibilidades de uso. Hay que seguir mejorando, desde luego, la ley que reconoce el derecho subjetivo, en los programas en concreto David y Emancipa, sin duda, y potenciar distintos programas, y termino, de vivienda de integración social, BAIS, EISOBI, etcétera. Culmina el bloque Javier Arza. Adelante. Desde EH Bildu creemos que la consideración de la vivienda como un negocio y no como un derecho subjetivo es una de las principales causas, uno de los principales generadores de exclusión. Incluso diríamos que la no garantía de la vivienda echa al traste los esfuerzos que hacemos en otros ámbitos de la incorporación social. Creemos que el Gobierno de Navarra cuenta con una herramienta fundamental, con la Ley Foral de Vivienda, complementada con la Ley Estatal de Vivienda recientemente aprobada. Lo que falta es ambición para aprovechar todas las oportunidades que estas herramientas brindan. Desde EH Bildu hemos sido definitivos para poder aprobar la Ley Estatal de Vivienda, y durante esta legislatura vamos a ser definitivos para empujar a que el Gobierno de Navarra sea mucho más ambicioso y pueda cumplir todas las cuestiones que Ollana nos comentaba, de parque público de vivienda, de intervención en el mercado de alquiler, etcétera. Quería mencionar un par de cuestiones que también tienen que ver con la vivienda. La primera son las personas sin hogar, un espacio que desde luego está muy falto de recursos, y apostamos por la creación de una red de recursos que atienda a las diferentes necesidades y características de las personas sin hogar, una red descentralizada. Perfecto. Gracias, Javier. Si la vivienda es esencial, nuestro siguiente tema es vital, porque hablamos de la salud, y sin salud no podemos dar ni un paso. Hoy es Andrea Corera, miembro de la Junta Directiva de la Red, quien nos cuenta cuáles son los retos en el ámbito de la salud. Buenos días, Egunon. Comenzando con el punto de la salud, nos gustaría señalar que hemos vivido una pandemia sin haber garantizado el acceso al sistema sanitario de todas las personas, y pese a haberse expuesto claramente que la salud de una persona es la de todas, seguimos en esta situación, una situación que afecta especialmente a las personas migrantes. No podemos obviar la influencia de los factores sociales en la salud de las personas. Es por ello por lo que queremos conocer qué medidas se están planteando para un mayor desarrollo del espacio sociosanitario, específicamente orientado a las personas en situaciones de pobreza y exclusión social. Y vinculando con el anterior bloque, queremos plantear la necesidad urgente de recursos dirigidos a personas con patologías duales,
con necesidades específicas y qué medidas se plantean para evitar que la falta de recursos económicos afecten a la adhesión a los tratamientos. E igualmente nos preocupa cómo la salud afecta a las posibilidades de inclusión social de las personas. Por ello, ante una red pública de atención a la salud mental escasa e insuficiente, queremos conocer qué han incluido en sus programas para atender estas situaciones. También nos gustaría que nos plantearan qué retos van a afrontar en la próxima legislatura en el tema de adicciones, desde su regulación restrictiva, por ejemplo, casas de apuestas, prevención, elaboración de un nuevo plan ante la caducidad del tercer plan de adicciones, conjugación y dotación adecuada de los recursos para que posibiliten una atención de calidad. Muchas gracias, eskerrik asko. Pues ahí están planteadas esas necesidades, esas deficiencias que también se ven con esa urgencia de acometer. ¿Cuál es la visión desde el Partido Socialista de Navarra? Bueno, pues compartimos esa visión de que pobreza y exclusión muchas veces va relacionado con, a veces como causa y a veces como consecuencia, ¿no? de una mala o una deficiente salud, tanto física como salud mental. Desde luego, para nosotros las políticas públicas en materia de salud tiene que ver con ese carácter transversal para abordar la pobreza y la exclusión, y proponemos, pues sin duda alguna, mejorar la accesibilidad de todas las personas a los recursos, con ese refuerzo que estamos hablando siempre de la atención primaria, mejorar también la equidad en el acceso a prestaciones sanitarias, sobre todo a personas con menos recursos o zonas rurales, y desde luego nos parece fundamental centrarnos en el ámbito de la salud mental, porque tiene un componente social, como digo, fundamental. Para ello, ¿qué debemos hacer? Y continuar incorporando la figura de la psicología en los centros de atención primaria. Creo que se han incorporado, si no me equivoco, 8. Debemos incidir en eso, sobre todo como ámbito preventivo y desde luego para atender problemas menos graves, ¿no? También lo he dicho antes, la apuesta para incluir la psicología en los servicios sociales de base, en ese nuevo decreto que saldrá de la nueva ley de servicios sociales. Creemos que esta figura puede ayudar en esos equipos multidisciplinares y que pueden ser fundamentales. Dentro del sistema sociosanitario, desde luego creemos que se ha comenzado a dar un cambio de modelo fundamental en la coordinación y debemos seguir impulsando el trabajo en red, el sistema de información conjunta, la historia clínica y la historia social pueden estar interconectadas, de hecho ya pueden acceder los diferentes profesionales a ambas si es necesario, y continuar creando fórmulas de comunicación interdepartamental para que los objetivos… Y lo dejamos ahí. Sí. Hemos dejado los 5 segundos de cortesía y ahora ya se nos agotó la cortesía. Muchísimas gracias, Nuria, y perdona por cortar. UPN, Marta. Gracias. Bueno, pues la sanidad y los problemas que hemos tenido en esta legislatura yo creo que son de todos conocidos. Ha habido un deterioro más que evidente, sobre todo en la atención primaria, que nosotros entendemos que es fundamental para las personas también en situación de exclusión y además de forma muy especial. Creemos que la atención presencial se haya deteriorado afecta muchísimo a las personas con mayor riesgo de pobreza y de exclusión, y bueno, pues por eso hay que actuar sobre ello. Sobre el espacio sociosanitario, nuestra propuesta es volver a presentar una ley que sería la tercera vez que la presentamos, en la que apostamos por crear una estructura específica para la atención sociosanitaria, porque el hecho de estar en 2 departamentos está claro que no ha funcionado, no se ha coordinado de manera efectiva durante muchísimos años. Es decir, esto no es de estos últimos, pero requiere de una solución, una estructura específica y un presupuesto específico y estable para abordar esta situación. Y en cuanto a enfermedad mental, bueno, pues nosotros desde luego hemos denunciado en muchas ocasiones que nos preocupa de forma muy clara, sobre todo la lista de espera en los centros de salud mental infanto-juvenil, que se han multiplicado de forma exponencial en esa lista de espera. Estamos hablando de jóvenes muy vulnerables y por eso, bueno, pues queremos actuar de forma especial en esto y hacer una reforma que ya le toca desde el año 2005 al programa de atención a personas con trastorno mental grave para evitar también la lista de espera y mejorar su atención. Muchísimas gracias. Nos vamos a conocer las propuestas de Geroa Bai con Javi. Vale, bueno, es evidente que todos los servicios públicos deben ser siempre reductores de desigualdades socioeconómicas previas y aquí el papel de la salud es fundamental. Tenemos que mejorar el acceso a los servicios de salud de todas las personas, profundizando en la sanidad universal, como decía antes, independientemente de la situación administrativa de cada persona,
poniendo un énfasis especial en la atención primaria y en su relación con los servicios sociales. La salud tiene una relación, bueno, más que evidente, con la inclusión social. Damos especial importancia también a la salud mental, un ámbito muy dañado por las crisis de los últimos años y al que, bueno, muchas personas en situación de pobreza tienen especial dificultad para acceder. Queremos entroncar la salud mental a la atención primaria, reforzando aspectos de esta e incorporando profesionales de la psicología, porque es en el ámbito de la primaria, de la comunitaria, donde hay que implementar este tipo de programas preventivos y de promoción de la salud. Y esto tiene mucha relación también con las adicciones que salían antes, creo que citaba Andrea. En el caso de las personas migrantes, que también se citaban, con especial atención al duelo migratorio, que es algo no suficientemente atendido. Y todo esto, bueno, necesita desde luego una gran planificación, necesita mayor relación, mejor coordinación entre los servicios sociosanitarios, los educativos, las propias familias y, bueno, y lógicamente necesitará un mayor esfuerzo económico y también en cuanto a medios humanos. Muchas gracias. Nos habla de salud Javier Arza. Bueno, desde Euskal Herria Bildu apostamos por la construcción de un espacio sociosanitario inclusivo, tanto en atención primaria de salud, donde hay que potenciar los recursos de profesionales sociales y también psicológicos, como en servicios sociales, donde proponemos que los centros de servicios sociales incorporen un nuevo equipo de carácter sociosanitario. Cuando hablamos de sociosanitario nos referimos, como suele ser habitual, a discapacidad y autonomía, pero también creemos que hay que introducir lo relacionado con la incorporación social en este concepto. Especialmente creemos que se debe considerar el carácter sociosanitario de la salud mental y de las adicciones, reforzando los recursos que el sistema de salud mental, los recursos socioeducativos del sistema de salud mental y la coordinación de la salud mental con los recursos institucionales y del tercer sector. Queremos recordar lo que el Pacto contra la Pobreza y la Desigualdad decía que había que adaptar en salud la salud a la población más vulnerable y también que había que garantizar la atención sanitaria a las personas en situación no regular. Y finalmente consideramos que es muy importante potenciar el Observatorio de Salud Comunitaria, que tenga en cuenta el estudio de los determinantes sociales de la salud y que se coordine, cosa que actualmente no se hace, mucho más con el Observatorio de la Realidad Social. Muchísimas gracias. Cierra el ciclo de la salud, Miguel, desde Contigo Navarra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, creo que sí tenemos dos prioridades durante la legislatura que llega, son vivienda y salud, ¿no? Creo que esto lo está diciendo la ciudadanía y lo tenemos que saber reconocer los distintos grupos que aspiramos a gobernar Navarra, ¿no? En relación a la salud, yo creo que hay que hacer una fuerte autocrítica, o creemos que hay que hacer una autocrítica importante de los últimos gobiernos, porque creemos que no hemos abordado la salud como hacía falta, ¿no? Tenemos una ley foral de salud muy antigua que creemos que hay que renovar, y dentro de esa nueva ley de salud, que tiene que reestructurar todo cómo está organizado el sistema de salud, creemos que la piedra angular deben ser los equipos de atención primaria, que deben tener una perspectiva muchísimo más comunitaria que la que tienen ahora, incorporando la enfermería comunitaria, que es una especialidad que ya existe, e incorporando perfiles multidisciplinares, como eso sí ya se está haciendo, ¿no? Y la segunda materia a nivel de salud, sin duda, que eso no es una asignatura pendiente de estos gobiernos, sino histórica, es la salud mental. Creemos que ha llegado el momento. La ampliación de las listas de espera no es un tema de gestión, es un tema de aumento de demanda. Las causas se deben analizar a nivel sociológico, porque eso es muy difícil intervenirlas, pero sí que tenemos que atender esa demanda, y por eso desde Contigo Navarra, Zurekin Nafarroa, proponemos una nueva ley de salud mental que también pueda atender a las adicciones, ¿no?, que debemos meter dentro de este concepto. Y para terminar, en cuanto a la accesibilidad, que también se ha mencionado, insisto, pero es que es fundamental para entrar en todos los servicios públicos, garantizar el derecho al empadronamiento y, por lo tanto, que no haya ninguna barrera de entrada a la salud. Con ese mensaje terminamos este bloque y continuamos. ¿Por qué y de quién nos preocupamos en este momento? Es ahora de los menores y también de la educación, dos temas también con muchísimo fondo y recorrido, los que hemos de conocer ahora en mayor profundidad con Raúl Valenciano, representante del Grupo de Trabajo de la Red, quien nos brindará ese contexto necesario para saber qué falta por hacer en estas áreas. Pues aquí estoy. Buenos días, Egunon. Desde la Red apostamos por la educación como una de las principales herramientas para reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Sin embargo, entendemos que para que la educación despliegue su potencial preventivo es necesario poner el foco en... Estoy aquí, perdonad. Para no... Estaba viendo. Garantizar la educación de 0 a 3 años, establecer medidas para la erradicación del absentismo y el abandono escolar, promover espacios de educación no formal, apostar porque los centros educativos sean espacios de socialización inclusivos, que potencien la diversidad y la heterogeneidad, además de garantizar medidas de apoyo económico a las personas que no puedan hacer frente al gasto que esto supone. Igualmente, consideramos que hay que dar oportunidades a todas las personas para garantizar a futuro una mayor empleabilidad. Por ello, demandamos medidas concretas que amplíen y faciliten el acceso a grados básicos y estudios postobligatorios, prestando especialmente atención de acceso a las personas de entornos rurales, que se incremente la oferta de formación continua a las personas adultas y que se mejore el protocolo de acceso de personas migrantes a los certificados de profesionalidad. Por todo ello, querríamos conocer cuáles son las principales líneas de trabajo que han incorporado en su programa de cara a una educación inclusiva. Mila Esker, gracias. Muchísimas gracias. Hablamos de educación y de oportunidades. ¿Cuál es la visión y las propuestas para estos años de UPN? Marta. Gracias. Bueno, pues algunas de las que ha comentado, otras son un poco diferentes. En cuanto al acceso al 0-3, bueno, nosotros hemos defendido toda la legislatura que ya era el momento de apostar por la gratuidad para las familias de este ciclo. De hecho, se ha incorporado en alguno de los planes. Lo que falta es llevarlo a efecto. También consideramos que hay que dar preferencia en el acceso a las familias en las que trabajan los dos por un tema de conciliación, pero también a las familias monoparentales y más vulnerables desde el punto de vista económico, dado que ahora mismo, desde luego, no hay oferta para cubrir toda la demanda en 0-3. En cuanto a otras cuestiones, bueno, es verdad que Navarra es una comunidad, en cuanto a lo que es el abandono escolar, es una comunidad de referencia. Eso es una buena cuestión, pero todavía pues hay que reducir esas cifras y hay que mejorar también en la cuestión del absentismo. Nosotros creemos que, desde luego, para el alumnado con necesidades específicas es necesario hacer un refuerzo. Hay que reforzar también la figura del promotor escolar. A mí me ha llamado mucho la atención que en una localidad como Fitero, en el que el 70% del alumnado es migrante vulnerable, pues el Departamento de Educación ha rechazado el promotor escolar porque no son una minoría. Pues que realmente no serán una minoría, pero sí que hay grandes necesidades, ¿no? Y el Ayuntamiento pues ha contratado un promotor escolar a través de una subvención de la Fundación Caja Navarra. Nosotros creemos que eso, desde luego, hay que reforzarlos y que también debe ponerse en marcha Acabo. Qué obedientes. Esto está bien. Seguimos. Turno. Geroa Valle. Gracias. La educación es un derecho universal que debe basarse en la equidad, en la inclusión, en la igualdad de oportunidades. Lo sabemos, pero nunca está de más recordarlo. Para Geroa Bai, la red pública de calidad debe ser el eje vertebrador del sistema educativo navarro. Apostamos por un modelo educativo inclusivo desde el ciclo 0-3, no solo gratuito y universal. Esto es fundamental, nos diferencia de UPN. No sirve de nada que sea gratuito si no llega a una parte importante de la población, como sucede en Iruña, por ejemplo. Desde el ciclo 0-3 decía hasta la educación superior, que sea un instrumento eficaz en la superación de desigualdades previas que pueda tener parte del alumnado. Hay que desarrollar todas las medidas y programas de atención a la diversidad existentes, hay que trabajar por la distribución más equilibrada del alumnado. Debemos crear plazas suficientes de recursos y de programas educativos prelaborales y de inclusión. Debemos difundir buenas prácticas y consolidar programas de mentoría para entornos de menores desfavorecidos. También impulsar programas de ocio educativo comunitario como un espacio privilegiado de relación. Desde luego, consolidar y estructurar los servicios y programas de atención socioeducativa dirigidos a jóvenes migrantes de hasta 18 o 23 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Y termino, potenciar y fortalecer los programas integrados de formación y empleo, así como las acciones formativas vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad, que comentabas también algo. Muchísimas gracias. La visión de EH Bildu es... Sí. Y para que realmente la educación se convierta en la herramienta de corte de la transmisión intergeneracional de la pobreza, pues hay que potenciar la capacidad inclusiva del sistema educativo. ¿Cómo? Pues al menos 3 medidas quería subrayar.
La primera es evitar la segregación, como ya se ha señalado, que durante esta legislatura se han pactado medidas, ahora toca evaluarlas y ver qué impacto han tenido. La segunda tiene que ver con reforzar de manera clara y potente y estable a aquellos centros educativos que tengan más altos datos de abandono escolar y que cuenten con mayor índice de vulnerabilidad en el alumnado, pues reforzarles con recursos, aplicando programas de éxito de manera estable, no con subvenciones, sino de manera estable, garantizando el acceso al comedor escolar como un elemento sociosanitario fundamental, etcétera. Y, por supuesto, la tercera medida tiene que ver con desarrollar de una forma más decidida la etapa de 0 a 3 años, pública, universal y gratuita, porque en esa etapa comienza a construirse la inclusión. También quería mencionar en este apartado el tema de menores, que quizás no lo habéis preguntado desde la red, pero consideramos importante meterlo también. Creemos que en el ámbito de menores hay que reforzar el enfoque de promoción y no únicamente el enfoque de atención a la desprotección, porque llegamos tarde, llegamos cuando la desprotección es grave y hay que potenciar la detección y la atención temprana en la comunidad y trabajar más la desprotección moderada. Muchas gracias por poner énfasis también en ese aspecto. Zurekin Nafarroa, Miguel. Muy bien, habría muchos elementos que hablar de educación, ¿no? Pero en este minuto y medio sí que me querría centrar en dos, que yo creo que son los dos grandes elementos que tenemos que abordar esta legislatura, ¿no? Y me congratula que quizá uno de ellos haya un cierto acuerdo, no sé si al menos básico o en lo sustancial, seguramente hay diferencias, que es el 0,3. ¿Por qué lo digo? Porque el que el 0,3 sea público, universal y gratuito, si de verdad estamos de acuerdo ahí, a mí me parecería fundamental para luchar contra la pobreza. ¿Por qué? Porque en el 0,3 es una etapa de la infancia en el que se desarrolla la gran parte de la potencialidad cognitiva y competencial de las personas, ¿no? Y una gran parte importante de la desigualdad y de la herencia de la desigualdad es precisamente ese apartado 0,3. Por lo tanto, la lucha contra la pobreza me parece fundamental y si pudiéramos comprometernos a un gran acuerdo para la legislatura, yo creo que podríamos ofrecer algo a la ciudadanía que pueda valorar, ¿no? Y el segundo elemento muy importante es el tema de la segregación. Que salía. Creemos que se sigue dando una segregación educativa en Navarra en múltiples aspectos y nos íbamos a adentrar a uno en particular que es en los conciertos, ¿no? Creemos que la diversidad dentro de los colegios concertados sigue sin estar bien incluida, bien aceptada, bien repartida y por tanto apostamos por una red pública de educación, que es lo que creemos que hay que potenciar, y no de manera drástica porque sería imposible a nivel de gestión y queremos ser leales también con las personas que van a votar, pero sí de manera paulatina ir abogando por la eliminación de estos conciertos y centrarnos en una red pública de calidad. Muchísimas gracias y ahora sí, terminamos la ronda con Nuria desde el Partido Socialista. Bien, pues para el Partido Socialista es de sobra conocido que la educación es la política esencial para nuestro partido, ¿no? Sin duda alguna es la herramienta fundamental para garantizar las oportunidades de todas las personas, hayamos nacido donde hayamos nacido. Nuestra propuesta en este sentido es continuar con las reformas estructurales que han comenzado esta legislatura, y unas reformas que además tienen un objetivo muy claro que es la inclusión y la equidad. Se ha hecho un nuevo decreto de admisión, que se ha dicho ya, que, bueno, yo quiero decir que ya está dando buenos resultados. Con la matrícula sobrevenida hemos pasado de que los centros concertados acojan al 13,3% del alumnado a el 35% del alumnado. Yo creo que es un dato fundamental. También se ha construido un mapa de educación inclusiva con un índice asignado que en función de ese índice, si es negativo o no, se van a establecer los ratios. En el curso actual el ratio ha bajado a 22, en el curso que viene va a bajar a 20 si el índice del centro es negativo. Se ha hecho un nuevo decreto de aprendizaje de lenguas extranjeras que además incorpora medidas inclusivas para intentar o conseguir que todo el alumnado pueda adquirir los conocimientos. Se ha puesto en marcha el programa ProEducar, el programa de docencia compartida, el programa de mentorías de matemáticas para 2.000 alumnos con 36 docentes. Se ha puesto el programa de cooperación territorial para la orientación, el avance y el enriquecimiento educativo con 48 centros, promotores escolares con 24, unidades de acompañamiento con 11 profesionales, la gratuidad del ciclo del 0 a 3, que para nosotros es fundamental. Nuria, lo dejamos de nuevo ahí, sí. ¿Vale?
Gracias. Es mucho más lo que hay que decir, evidentemente. Este ejercicio nos está permitiendo a todos, digamos, tener flash, fogonazos, pero supongo que os rebotarán muchísimos pensamientos y reflexiones en la cabeza, ¿verdad? Y todo lo que queda. Pero realmente estamos viendo un elevator pitch, estamos en un ascensor y nos están soltando las ideas bases y esto dará luego para el debate después, así luego cuando bajemos del escenario. Pero ahora es ese momento de conoceros. Vamos a continuar y vamos a hablar de trabajo digno. Ya se levanta en este caso Jon Echeverría, que es miembro de la Junta de la Red, porque nos va a hablar de empleabilidad y de cómo un trabajo digno puede ser la base para que una persona encuentre su bienestar y también su familia. Así que adelante, cuéntanos qué preocupa y qué queda por hacer. Guardión, bueno, el empleo ya no es lo que era en términos de garantizar salir de la pobreza, pero sigue siendo algo fundamental por un tema económico, pero también por la necesidad de las personas para contribuir. Vemos necesaria una mayor proactividad del Servicio Navarro de Empleo, que sea más activo y que implique más y mejor a las empresas en esta batalla. Y también que el Servicio Navarro de Empleo tenga una mayor perspectiva social. También echamos en falta o pediríamos que hubiese una mayor generación de oportunidades. No es una cuestión de gestionar el desempleo, sino de generar oportunidades. Y para ello nos parece muy importante una formación más adaptada para las personas con menor empleabilidad, para que se puedan sumar al tren de la llamada S4, de la estrategia pues, del nuevo modelo productivo sostenible, que requiere de nuevos perfiles y las personas con menos empleabilidad pues, se quedan un poco fuera de ese futuro. Y pues pensamos que tiene que adaptarse esa formación y incrementar ahí los esfuerzos. Nos gustaría saber qué propuestas en materia de empleo con el matiz de para las personas con menor empleabilidad tienen los partidos. Hora de responder, te toca. A eso vamos. Vale, eskerrik asko. Bueno, un apunte importante, ¿no? Tras 5 años de gobiernos progresistas en el Estado, seguimos teniendo la ley de extranjería de Mariano Rajoy. Yo creo que no podemos hablar de empleabilidad, de pobreza o de precariedad sin tener esto en cuenta. Y coincido en lo que decías, Jon, de que a pesar de que el trabajo remunerado no tiene la centralidad que ha tenido, sigue siendo vital, ¿no? De cara a la inclusión, no solo en cuanto a fuente de ingresos económicos, sino bueno, pues proporciona otros aspectos, ¿no? Identidad, autoestima, relaciones sociales, etcétera. Debemos llevar a cabo unas políticas activas que acerquen el empleo a los sectores más alejados de él, no voy a repetir cuáles son, es evidente. Adaptar los programas de activación a las personas en situación o en riesgo de exclusión social o en general a las más vulnerables. Mejorar la coordinación entre servicios sociales de base y el Servicio Navarro de Empleo. Creemos en un modelo integrado de gestión de las políticas de activación, empleo, servicios sociales. Ahí está el proyecto AUNA, por ejemplo. Hay que intensificar más los espacios de inserción en el empleo, en el ámbito prelaboral. Hay que apoyar la creación de más centros especiales de empleo, de empresas de inserción sociolaboral, financiándolos, por supuesto. Hay que exigir el cumplimiento de cláusulas sociales en la contratación pública, de acuerdo con la Ley Foral de Contratos, y hay que incentivarlas en la privada. Hay que potenciar y fortalecer las escuelas taller y también el empleo social protegido. Y lo dejo que ya... Que ya está, gracias. ¿Qué piensa o qué le gustaría hacer a EH Bildu en materia de empleabilidad? Bueno, pues en primer lugar volver a recordar la losa de la ley de extranjería que tenemos y que condiciona muchísimo el empleo en el ámbito de la pobreza y la exclusión. Queríamos resaltar tres ideas. La primera tiene que ver con que los centros de servicios sociales tendrían que liderar la extensión, la consolidación de las experiencias de incorporación sociolaboral que pusieron en marcha los proyectos ERSISI y AUNA, es decir, una atención integral y una intervención integrada entre servicios sociales y servicios de empleo con personas en situación de exclusión sociolaboral. En segundo lugar, de nuevo, recordar el Pacto contra la Pobreza y la Desigualdad, que hablaba de la activación de las cláusulas sociales en la contratación pública y que hablaba también del cumplimiento del 6% de reserva de mercado a centros especiales de empleo, pero también a empresas de inserción social. Y también hablaba de la necesidad de apoyar a las entidades que fomentan el empleo inclusivo. Y en tercer lugar me quería referir a cuestiones relacionadas con la formación.
la necesidad de eliminar las barreras para la formación continua de personas adultas. Barreras que en ocasiones vienen por el tipo de formación previa de las personas, por ser personas que no están regularizadas, por ser personas que viven en el medio rural, etc. Entonces habría que fomentar todo lo que tiene que ver con el acceso a grados básicos, acceso a certificados de profesionalidad de estos sectores de la población. Muchísimas gracias. Seguimos el recorrido. Turno ahora para Miguel, contigo Navarra. Sí, no, bueno, de acuerdo con mis dos compañeros el tema de la ley de extranjería, ¿no? Hablar de empleabilidad cuando prohibimos trabajar, pues es complicado, ¿no? Con lo cual hay coincidencia total. En relación al empleo, bueno, antes lo defendía como medida fundamental, ¿no? Si el empleo creemos que es una de las medidas capitales para la inclusión, y así lo creemos desde Contigo Navarra, efectivamente no solo por el hecho de sentimiento de contribución, de sentirse útil, de formar parte de un grupo, etcétera, etcétera, sino porque de alguna manera sigue siendo muy centrado, aunque no sea centrado en la vida social y por lo tanto sigue siendo un elemento, como decía, capital en la inclusión. La vía que creemos es que debemos garantizarlo, ¿no? Y es que todas las personas que entren en itinerarios o en programas de servicios sociales tengan un derecho al empleo, ¿no? Y consigamos tener garantía de que esas personas pueden acceder a un empleo mínimamente digno. ¿Por qué lo entendemos así? Porque creemos que hay muchas labores que quedan por hacer, ¿no? No me voy a detener en muchas de ellas, no hay tiempo, pero hay muchas cosas que están sin hacer, por ejemplo, la limpieza de los bosques, por decir una, y tenemos personas que tienen la capacidad de trabajar, ¿no? Y que sin embargo están recibiendo una crítica social muy fuerte y muy injusta por no trabajar. Garanticemos el derecho al empleo y por lo tanto ofrezcámosles desde la administración esa posibilidad. Y en último lugar, con el tiempo que me queda, hablaban de la S4 y de la incorporación a las nuevas realidades laborales. Creemos que ahí es clave la orientación y la detección temprana de las personas que pueden tener dificultades de empleabilidad, ¿no? Encontrar itinerarios alternativos a los de la educación formal y encontrar que tengan un nuevo encaje en estas nuevas dinámicas económicas y de empleo. Muchísimas gracias. Conocemos ahora las propuestas del Partido Socialista de Navarra. Sí, bueno, pues para nosotros el derecho a la inclusión tiene que estar centrado en la autonomía y el empoderamiento de las personas en exclusión social. Desde luego, nosotros siempre nos hemos quejado de que la actual ley de renta garantizada no brindaba ese derecho a la inclusión, sí que lo ponía, dijéramos, el envoltorio, pero no incidía en ello. Y para eso esta legislatura lo que hemos hecho ha sido poner en marcha mecanismos y garantizar ese derecho por la vía de los hechos. De hecho, un 80% de las unidades perceptoras de renta garantizada están en acciones de activación y programas personalizados de inclusión. Hay que continuar con esto, para esto el programa A1 es fundamental. Yo hablaba antes de una nueva ley de renta garantizada que armonizase las prestaciones económicas y en esa nueva ley de renta garantizada apostamos por incluir las bondades del proyecto A1 para garantizar ese proceso de inclusión. Creemos que está empezando a dar buenos resultados, habrá que extenderlo a otras zonas. También apostamos por consolidar las políticas activas de empleo como herramienta esencial. Esta legislatura se ha puesto en marcha un nuevo modelo de orientación e intermediación mucho más personalizado. Se ha apostado por los certificados de profesionalidad y la FP dual y quiero recordar simplemente que ha habido una modificación de la ley del reglamento de extranjería para que personas sin la nacionalidad puedan acceder a esos certificados de profesionalidad. También seguimos apostando por las empresas de inserción, los empleo social protegido, los PIFES, las escuelas taller y programas para capacitación digital de aquellas personas con menos capacidad y con los proyectos locales para la empleabilidad para hacer que lleguen a las zonas rurales. Gracias, Nuria. Cerramos la ronda con Marta Álvarez de UPN. Muy bien, gracias. Bueno, pues efectivamente, ya creo que ya lo he dicho antes, el empleo es fundamental, aunque no sea muchas veces suficiente para poder salir de una situación de exclusión. Vuelvo a repetir, solo 3 de cada 100 perceptores de renta garantizada, datos del observatorio, consiguieron dejar de tener que percibirla por acceder a un empleo con la suficiente calidad. Creemos que hay que incidir, desde luego, y eso ha tenido también una repercusión, la encuesta de condiciones de vida, a la que también antes he hecho acceso. En 2015 Navarra, la segunda comunidad
con menor tasa de hogares con baja intensidad de empleo y ahora somos la 8ª en el ranking. Por lo tanto, es evidente que algo no estamos haciendo bien. Apostamos por la formación. Creemos que en formación prelaboral, que es muy importante para las personas en situación de exclusión, hay que incrementar de manera muy importante ese tipo de formación y con una mayor relación con el Servicio Navarro de Empleo, porque la formación prelaboral muchas veces está alejada de ahí. Y en cuanto a la relación de programas ligados con el empleo, con la renta garantizada, nosotros creemos que los programas piloto, bueno, pues es evidente que no tienen una repercusión suficiente para acabar con este problema y por lo que nosotros apostamos es por duplicar el número de trabajadores sociales para hacer acompañamiento social, que también es importante en todos los servicios sociales de base, poner un orientador en cada servicio social de base, dependiendo del Servicio Navarro de Empleo, y potenciar la relación con las entidades que trabajan por el empleo con de las personas en situación de exclusión. Muchísimas gracias. Llevamos un largo recorrido y aún nos queda el último bloque de cuestiones que nos preocupan y que queremos mejorar. Va a ser Ana Leuza en este instante quien nos hable de género, también una cuestión esencial e importantísima. Adelante. Buenos días, Egunon, a todas y a todos. A ver, se ha estado hablando a lo largo de todo el debate, ¿no?, sobre el tema de la pobreza y sobre todo de la exclusión social. Pero bueno, lo que yo quiero hoy en mi grupo, ¿no?, es un poco decir el tema de cómo está afectado en las mujeres, ¿no? Por tanto, quisiéramos conocer qué medidas específicas se plantean en todos estos ámbitos anteriores en relación a la feminización y su pobreza. Especialmente en el caso de mujeres que están en situación de sin hogar, ¿no?, en monoparentalidad, en víctimas de violencia, en mujeres en situación de prostitución, trata de mujeres, mujeres migrantes, gitanas, etcétera. Hemos planteado en el grupo una serie de medidas para incidir más en temas en recursos específicos para mujeres, especialmente que están sin hogar, ¿no?, violencia de género, hogarismo, etcétera. ¿Qué planificación plantean también en el centro de atención que va a ser puesto en marcha en atención integral 24 horas a mujeres de víctimas y supervivientes de violencia sexual, también conocido como centro de crisis? ¿Cuándo está previsto más o menos abrirlo? También desde la red se hizo un informe sobre monoparentalidad en el caso de mujeres en situación de exclusión social. Más de la mitad de las mujeres se encontraban viviendo al mes con más o menos unos 500 y 1.000 euros. Por ello, queremos plantear cómo se van a incrementar la complementación de ayudas y medidas en ayudas de conciliación. Y ya por último, medidas que se plantean respecto al abordaje diferencial en el caso de mujeres migrantes y mujeres gitanas. Gracias, eskerrik asko. Hablamos de las situaciones duras que viven muchas mujeres también en nuestra comunidad. Javier, te toca abrir. Haré lo que pueda en 1 minuto y medio a todas esas preguntas. Bueno, en primer lugar, quería resaltar, lógicamente, el principio de la interseccionalidad como un principio que nos permite entender cómo las mujeres se ven cruzadas por muchos factores de exclusión que ocasionan situaciones especialmente graves. Y también la interseccionalidad como un principio que nos permite entender la importancia del género en todas las políticas y la importancia de generar procesos de trabajo en red desde todos los recursos. Por eso creemos que es fundamental tener en cuenta el género en todas las medidas que hemos visto hasta ahora y también que es importante, quizás algo más concreto, el poder recoger datos segregados en todas las estadísticas, que no se hacen todas, que nos permita permanentemente ir evaluando el impacto que la pobreza y las políticas de inclusión tienen en las mujeres. Queríamos resaltar especialmente la situación de las mujeres empleadas en el ámbito de los cuidados, donde en muchas ocasiones se encuentran en una situación de precariedad enorme, especialmente las mujeres empleadas internas. Aquí creemos que es necesario cambiar la política de cuidados, no solamente para mejorar la situación de las personas cuidadas, sino también para mejorar la situación de las mujeres empleadas en este sector. Y en cuanto al centro de 24 horas, desde luego nos parece una gran oportunidad porque va a ser un espacio en el que las mujeres van a poder encontrar un espacio de seguridad y de atención integral y muy accesible porque es 24 horas, 365 días. Gracias. Pasamos el turno, cedemos la palabra ahora a Miguel.
Pues voy a hacer una intervención muy similar a Javier, porque yo creo que ha dado en claves, ¿no? Aunque luego añadiré alguna más. La primera de ellas es reconocer no determinar de dónde partimos y si admitimos que la pobreza tiene rostro de mujer o no, y la interseccionalidad que ello implica, porque ese diagnóstico lleva a cabo todos los demás. O somos conscientes de que es necesaria la perspectiva de género a la hora de abordar la pobreza y que hay una situación especialmente problemática para las mujeres, efectivamente con condiciones añadidas que por la interseccionalidad sufren más, o no acertaremos en las propuestas que damos, ¿no? Por lo tanto, ese es el primer principio, entender que esa es la realidad y que la pobreza tiene rostro de mujer. Segundo, específicamente, cuidados. Creemos que es un sector clave a la hora de centrarse y que es necesaria una profesionalización. Ha habido avances, creemos que a nivel estatal también el trabajo de Yolanda en ese sentido ha sido importante. De hecho, ha aflorado mucho empleo sumergido que da una cierta garantía, unos ciertos derechos laborales insuficientes, pero al menos ampliables en el sector de los cuidados. Y aquí en Navarra tenemos la opción también de ir más allá, porque podemos llegar a controles horarios, etcétera. Si ahora han aflorado los contratos, que es muy positivo, pero seguimos con contratos parciales, sin embargo, con jornadas completas, ¿no? Creemos que debemos incidir ahí. Y en particular, como lo decías, en las empleadas interinas y especialmente en zonas rurales, ¿no? Que son situaciones muy duras, donde prácticamente no hay red de apoyo y que deberíamos abordar de una manera integral. Y simplemente para terminar en este aspecto, el hecho de hacer un trabajo desde todas las perspectivas, es decir, no segmentar los distintos abordajes, sino si la realidad del diagnóstico es interseccional, las soluciones deben ser también holísticas. Nuria, ¿cuáles son los retos de género? Bueno, sin duda, la feminización de la pobreza es una realidad que viene de lejos, pero que tristemente pues a día de hoy también sigue vigente. Desde luego, creemos que las políticas de igualdad deben ser absolutamente transversales y tener también ese carácter interseccional. Nosotros creemos que hay que continuar con las políticas públicas que favorezcan la construcción de una sociedad mucho más responsable. Creemos que la feminización de la pobreza tiene que ver mucho con la carga de los cuidados que hacemos las mujeres, sin duda alguna, y para eso apostamos por la creación de más servicios. Yo siempre digo que la pata de la corresponsabilidad de los cuidados tiene que venir de padre, madre y de administración, ¿no? Y en este sentido, pues los centros de día que se han puesto en marcha o que se van a poner en marcha, la gratuidad de del 0 a 3, que antes no lo he dicho, pero del 10 tramos, 7 ya son gratuitos, y por primera vez para las familias monoparentales. También se ha puesto en marcha un asesoramiento para empleadas del hogar. Por primera vez en el Estado hay una regulación de estas empleadas y es importante que el INAI esté asesorando. Las políticas activas de empleo tienen también incorporada la perspectiva de género y de hecho hay numerosos programas dirigidos a mujeres para su activación, para víctimas de violencia de género, y los programas de formación e intermediación están adaptados a las necesidades que puedan tener en cuanto a horarios de conciliación y así. Y por último, introducir el enfoque de género en las metodologías para medir esa feminización de la pobreza y no solamente centrarnos en la parte económica en estos estudios, que es donde más datos tenemos, sino también cómo esa feminización de la pobreza influye en el tiempo que las mujeres pueden dedicar a estudiar, en los vínculos relacionales que tienen o en el reconocimiento social que también tienen estas mujeres. Gracias, Nuria. Marta Álvarez. Sí, gracias. Bueno, pues la verdad que las mujeres son más pobres y que están más en situación de desempleo es un dato evidente, ese sí que es un dato que se mide. A mí me preocupa especialmente, se habla de los problemas de los cuidados y de que las mujeres son las que se dedican a los cuidados, y siendo este un problema, desde luego es un problema de segunda magnitud, teniendo en cuenta que de 15.000 parados más que ha habido en esta legislatura, 9.000 son mujeres, aproximadamente 9.000. Entonces, bueno, creemos que esa desde luego es la primera cuestión a abordar. Las políticas de género son transversales desde hace muchos años en Navarra en general, pero es verdad que tenemos que mejorar esa transversalidad. Yo creo que ya lo han apuntado un par de compañeros, que aunque tenemos datos en los datos más macro, pues en el acceso a recursos, en el acceso a determinados servicios, nos faltan esos datos desagregados para poder mejorar esa transversalidad de las políticas. Y bueno, en materia de conciliación, yo creo que eso también ya lo he comentado antes, pero creemos que la monoparentalidad, desde luego, a la monoparentalidad eso le afecta de manera especial y que hay que dar más
mayor preferencia, que no veía los segundos, pero todavía me quedan. Hay que seguir dando preferencia a estas familias monoparentales en el acceso a todos los servicios y recursos de conciliación desde la libertad de cada una como prefiera hacer el cuidado de su familia y de sus hijos o de sus mayores. Muchísimas gracias, Javi Aracama. Bueno, corroboro la unanimidad en que no se puede hablar de pobreza sin hacerlo sobre feminización de la pobreza, y me alegro de esta unanimidad. También respecto a la importancia de la perspectiva de género en todas las instituciones públicas. He hablado antes de las mujeres víctimas de violencia de género, de la necesidad de que accedan de forma efectiva, real, a todos los servicios que la ley les reconoce. Respecto al Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, desde luego lo apoyamos totalmente y contribuiremos a dotarlo de medios suficientes, sin duda. Esta perspectiva, la perspectiva que citábamos, ¿no?, de género y demás, tiene que imbuir a toda la sociedad, ¿no? Tiene que imbuir a las instituciones públicas. Ahí está el primer plan de igualdad de Navarra que se acaba de empezar a presentar, y tiene que imbuir a las privadas, ¿no? Yendo al ámbito laboral, desde luego tenemos que trabajar bastante más en profundidad, por ejemplo, con los planes de igualdad. El 50% más o menos de las empresas que por ley están obligadas a cumplirlos no los están cumpliendo. Y además hay que incentivar a las empresas que por ley no tienen obligación para que lo hagan, porque el mercado laboral, bueno, es evidente que puede ser generador de muchas desigualdades socioeconómicas, no solo en función de género, también en función de raza, de etnia, de edad, de clase, etcétera, ¿no? Y me gustaría concretar un poco, ¿no?, la parte de la interseccionalidad, yendo a familias monoparentales, ¿no? Las hemos citado casi todo el mundo, pero bueno, por ejemplo, lo cierto es que la nueva ley de familias no reconoce su importancia y su necesidad en el tema de los permisos de maternidad. Tenemos que realmente llegar a políticas prácticas más allá de los discursos. Muchas gracias. La verdad es que ha sido bonito escucharos en estas 7 áreas que habéis podido debatir y que habéis más o menos constreñido a el minuto y medio, pero ha sido muy bien porque no es nada fácil, hay que ponerse en ese lugar. Yo sé que Ricardo Hernández, presidente de la red, si ahora le dejáramos tendría mucho que decir, pero no te vamos a dejar. Solamente te vamos a dejar que hagas una única pregunta y como lo han hecho realmente bien, les vamos a ampliar. En vez de minuto y medio, esta vez tenéis 3. ¿Qué os parece? 3 minutos. Si nos dicen de entrada que eran 3 minutos, nos hubiéramos quejado, pero ahora ya nos parecen mucho. ¡Qué bien! Ricardo, muchas adelante. gracias, Cristina. Bueno, para la pregunta final, me voy a levantar es que no os veo en el monitor. Para la pregunta final, tenéis ese tiempo ampliado, además, que Cristina os ofrece, para que en esta pregunta final podamos conocer la prioridad y la importancia en el programa electoral de vuestros respectivos partidos políticos tiene el reto de la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Casi les podemos pedir que lo pongan del 1 al 10, ¿no? Que lo puntúen incluso. Te toca a ti, Miguel, continuar en esta ronda que ya es la última, es el broche final. En realidad, en verdad, y aquí hay que ser totalmente honestos, ¿qué papel juega todas estas temáticas, toda esta lucha contra la pobreza, contra la exclusión social en vuestro programa? Decía Ricardo que lo puntuemos del 1 al 10. No voy a decir un 10, porque quizá quedaría mal, pues le daremos un 9,75, ¿no? Él lo decía al principio, hay algo que nos une a todos los espacios que estamos dentro de Contigo Suriquín, y es precisamente la lucha contra la desigualdad y la lucha contra la pobreza, ¿no? Son los 2 elementos centrales que yo creo que todos los espacios, tanto Izquierda Unida como Podemos, como Alianza Verde, como Bacharre, como ECUO, como el Espacio Independiente, todos esos espacios que nos hemos unido en un único proyecto, es esto lo que nos une, ¿no? Y creo que realmente es un compromiso de las administraciones públicas que tienen que abordar, ¿no? El erradicar 100% la pobreza. Por tanto, para nosotras es un elemento capital, ¿no? ¿Cómo? Y yo creo que estos 2 minutos algo dan para señalar cuáles son esas prioridades. ¿Cómo, no? Pues en primer lugar y como mayor reto de esta legislatura, la vivienda. Lo insistíamos antes en el bloque, ¿no? Creo que tanto hacer una política a medio y largo plazo de vivienda, porque no se puede hacer una legislatura para que haya un parque público de vivienda suficiente que garantice el derecho subjetivo a la vivienda, ni una persona sin casa, ¿no? Garantizar el derecho subjetivo a la vivienda, creo que es una labor, ¿no? Y a corto plazo, efectivamente, la nueva ley estatal que decía Javi Aracama, que es menos ambiciosa que la Navarra, bueno, creo que la complementa,
porque en la Navarra no estuvisteis de acuerdo en regular los precios del alquiler porque no era competencia y en la estatal decís que invade competencia, ¿no? Nos da una posibilidad de regular los precios del alquiler y, por tanto, garantizar que nadie gaste más de un 30% de su renta en el alquiler, ¿no? Y que pueda tener a corto plazo el derecho a una vivienda digna. Siguiente prioridad a nivel de lucha contra la pobreza y la desigualdad, el empleo. Yo creo que tenemos que reconocer que es un elemento central. Aquí hemos expuesto que abogamos porque la Administración garantice el empleo. No sabemos la posición del resto de fuerzas, ¿no?, si están a favor o en contra. Creemos que es un compromiso realizable en 4 años que no haya ninguna persona con capacidad de ser empleable sin empleo en Navarra, ¿no? Tercer reto ha salido, lo repetíamos, la accesibilidad a los servicios públicos y, por tanto, el derecho al empadronamiento que dé esa vía a entrar a los servicios públicos a todas las personas, ¿no? Por lo tanto, 0 de barreras de entrada a nivel educativo, sanitario y al resto de servicios que se ofrecen. Y, por último, quería destacar un tema, porque género, bueno, todas, ¿no?, minuto y medio, muy poco, pero en género hay un tema que es especialmente relevante, o así lo sentimos, ¿no? Y es que es verdad que últimamente estamos teniendo un aumento dentro de la migración en Navarra y ahí creemos que hay que hacer una especial mención a la situación de la mujer, ¿no? Una parte de esa migración está viniendo de culturas manifiestamente machistas y las mujeres que pueden llegar aquí no tienen una red de apoyo, una red de socialización que pueda garantizar su inclusión, y creemos que ahí nos debemos centrar particularmente, ¿no? Como bueno, hay muchas maneras, insistimos que hay que abordarlo todo de manera transversal, pero creemos que habilitar espacios de formación, aprendizaje y empoderamiento específico de mujeres, sobre todo garantizando la alfabetización en idioma castellana, que es lo que da acceso, una puerta de acceso a la sociabilización, es clave, ¿no? Por lo tanto, empleo, vivienda y género como 3 prioridades sin duda para luchar contra la pobreza esta legislatura. Muchísimas gracias, Miguel Garrido, de Contigo Navarra, Surekin Nafarroa. Última intervención, en este caso, de Nuria Medina, del Partido Socialista de Navarra. Última intervención de ella, de los restos, del resto no os os quito los minutos. Tuya. Nuria, adelante. Bueno, pues yo, igual que mi compañero, ¿no?, desde luego, si he de calificar la prioridad del Partido Socialista de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, pues bueno, está mal que yo me ponga un 10, pero creo que podemos ponerle un 10. Lo hemos demostrado esta legislatura, pese a todas las crisis, tanto en el Estado como en Navarra, hemos puesto en marcha un escudo social que ha hecho que la pobreza no subiera a más de un 20% en Navarra. Creo que eso hay que ponerlo en valor, porque estamos hablando de cifras que es verdad que tenemos que seguir reduciendo, pero no estamos hablando para nada de cifras que hubiésemos llegado si no se hubiesen puesto en marcha todo el escudo social que se puso tanto en Navarra como en el Estado. Desde luego creemos que la lucha contra la pobreza y la exclusión deben ser a través de políticas transversales y todas ellas con perspectiva de género, absolutamente todas. En ese sentido, las unidades de igualdad de todos los departamentos nos ayudan muchísimo. Prioridades, como digo, una nueva ley de renta garantizada, desde luego que afiance el sistema de garantía de ingresos, pero que profundice mucho más en ese derecho a la inclusión. No todas las personas que están en situación de vulnerabilidad pueden incorporarse inmediatamente al empleo. Hay un 30%, según los estudios, que necesitan un acompañamiento social previo, y ese acompañamiento también se tiene que garantizar. Otra de las prioridades es el empleo inclusivo. Desde luego tenemos récord de afiliados a la Seguridad Social en la actualidad, pero también los datos nos dicen que hay un colectivo importante, que son el colectivo de personas en situación de vulnerabilidad, que son los que más tardan a incorporarse a ese empleo. Por lo tanto, debemos incidir con políticas activas de empleo en estas personas para que puedan acceder a los nuevos nichos de empleo. La educación, fundamental. Esta legislatura hemos bajado 10 puntos el abandono escolar. Debemos continuar bajándolo todavía más, especialmente incidiendo en aquellos colectivos que más les cuesta mantenerse en la formación, porque sin formación pues es imposible, o por no decir imposible, acceder a un empleo. Potenciar todavía más la FP dual y, desde luego, como digo, incidir en aquellos colectivos especialmente con mayores dificultades. En cuanto a la salud, también una política fundamental, todo lo que tiene que ver, como he dicho, con la salud mental especialmente, y esas patologías duales
que siempre nos dejamos al margen y que creo que es importante. El tema de adicciones, las nuevas adicciones, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la digitalización, es importante también incidir. El tema de la vivienda, como ha dicho Miguel, creo que la ley estatal también nos da un refuerzo de la ley foral para poder establecer ese índice de sostenibilidad y, desde luego, la pobreza infantil. Tenemos un reto con el tema de la pobreza infantil. Muchísimas gracias, Nuria Medina, desde el Partido Socialista de Navarra. Es ahora el momento de Marta Álvarez, desde Unión del Pueblo Navarro. Pues muchas gracias. Bueno, pues yo no me voy a poner una nota, porque yo creo que todos los partidos tienen como prioridad el acabar con la pobreza. Una sociedad excesivamente desigual, una sociedad en la que hay pobreza, no progresa. Y si no progresa, pues la sociedad cada vez es más pobre, toda ella en su conjunto. Nosotros lo que creemos es que lo que hay que hacer es evaluar cómo esas políticas, que se dice que son una prioridad, consiguen o no consiguen resultados. Y yo pues aquí tengo que volver a insistir. Creo que Navarra, en estos últimos 8 años, con las políticas que se han desarrollado, pues no está consiguiendo el objetivo, y no lo está haciendo mientras otras lo hacen. Y eso es lo que a nosotros nos preocupan, porque estos sí son datos objetivos, y si ponemos el contador a cero en 2015, esto lo puede ver cualquiera que analice la tasa AROPE, en estos 8 años somos la comunidad número 13 de 17. Es decir, solo 4 comunidades han tenido un peor comportamiento en tasa AROPE que nosotros. Y eso yo creo que nos tiene que hacer reflexionar. Nosotros, desde luego, lo que queremos es lo que tuvimos antes de la crisis financiera del año 2010, volver a tener un 8% de tasa de pobreza, volver a tener pleno empleo, que en Navarra lo hemos tenido, y creemos, bueno, pues que las políticas lo que tienen que hacer es generar riqueza y que después esa riqueza se reparta. Porque políticas que hablan de regular el precio del alquiler y después, si no hay oferta de alquiler o si no hay vivienda, pues tenemos el problema que tenemos. Las políticas que quieren limitar el crecimiento y el que vengan empresas a Navarra, pues también creemos que, desde luego, eso luego tiene una repercusión en empleo y tiene una repercusión en pobreza. Por lo tanto, desde luego, para UPN, la lucha contra la pobreza se hace no desde las políticas de inclusión, que también, sino que se hace desde la política económica de una comunidad, tomando buenas decisiones que, como digo, generen más riqueza, y después, una vez que esa riqueza está generada, es cuando hay que hacer un reparto para evitar la desigualdad y para evitar que haya, bueno, pues bolsas de pobreza y bolsas de excesiva riqueza. Y por eso nosotros, bueno, en lo que es políticas de inclusión, en política económica, ya lo he dicho, y en política de inclusión, lo que nos planteamos, lo que hemos dicho, queremos incidir en la oferta de vivienda, que haya más oferta para acabar con esas listas de espera que nos parecen sangrantes. Queremos incidir en una nueva ley de renta garantizada, en la misma manera que la que hemos propuesto durante estos 8 años, más ligada al empleo, más ligada a la escolarización de los hijos, más ligada a la formación y al acompañamiento profesional. Y, por último, bueno, pues creemos que el empleo, para que haya, pues tenemos que, como he dicho, promover condiciones para que haya mucho empleo y que este empleo sea inclusivo. Muchas gracias, Marta Álvarez, desde UPN. Gero Abai, Javi Arakama. Es que ricasco. Bueno, respecto a la nota, yo tampoco creo que debamos ponernos nada a nosotros mismos, a nosotras mismas. Creo que es la ciudadanía a quien le corresponde. Yo sí que puedo decir que, bueno, me ha tocado coordinar el programa electoral de Gero Abai, y cuando hablaba con Isabel Aramburu, que no ha podido estar hoy aquí por temas personales, hablaba de la extensión del programa en su conjunto, etcétera. Bueno, ella de la primera reunión salió con una idea clara de que tenía que ser conciso y claro, y a los días me envió un borrador de 18 folios. Le dije: Isabel, con esta proyección nos vamos a 400 hojas de programa, y bueno, si es difícil que se lean los programas, pues bueno. Y ella me decía: no puedo reducir más. Bueno, ha conseguido reducir y dejar cosas fuera y resumir, pero sí que, desde luego, es evidente que le damos una importancia máxima. La lucha contra la pobreza creemos que tiene que ser liderada dentro del Gobierno de Navarra por el Departamento de Derechos Sociales, pero que tiene que afectar a todos y cada uno de los departamentos y a todas y cada una de las áreas de política pública. Respecto de ámbitos concretos de actuación que salían, bueno, no voy a ser muy original, pues evidentemente tenemos que hablar de empleo, tenemos que hablar de educación, de salud, casi todos los que habéis traído, ¿no? De renta garantizada, de prestaciones. Tenemos que hablar del ámbito laboral. Me sorprende que no se haya hablado de la reforma de
de la reforma laboral que se hizo hace un año, hace un año yo creo, porque bueno, es una reforma que no ataja la precariedad, es una reforma que mantiene, por ejemplo, el despido, la indemnización por despido que propuso el Partido Popular en mayoría absoluta, y yo creo que bueno, aquellos partidos que propusieron su modificación, yo entendía que iban a estar orgullosos y iban a sacar a reducir y no lo han hecho, por algo será. Respecto de la vivienda, bueno, brevemente, Miguel, evidentemente no nos quejábamos de que la regulación del precio de alquiler invadiera competencias, eso es evidente que son competencias estatales. Ahora protestamos por otras competencias que sí que invade. Y esto es un asunto ante el que hay que poner pie en pared porque camuflada, revestida de supuestas mejoras sociales, que no son tal, por otra parte, nos encontramos ante un precedente muy peligroso. Esto no es un asunto solo de fuero, no es un asunto solo de a quién atañe estas competencias, sino también de huevo. Si ahora invadimos, dejamos que nos invadan competencias en base a que es una ley súper progresista, aunque, insisto, no le llega a la Navarra, el día de mañana podremos seguir asistiendo a progresivas invasiones competenciales en ámbitos bien sociales y donde el estado de bienestar navarro salga perjudicado. Termino. En 2022 el Parlamento de Navarra celebró un pleno monográfico sobre desigualdad en el que hablamos de muchas cosas, es muy interesante, ahí está colgado en la web. Hablamos de perspectiva de género, hablamos de perspectiva de edad y Geroabay propuso introducir la perspectiva de equidad en todas y cada una de las políticas públicas de Gobierno de Navarra y de las instituciones, los ayuntamientos, etcétera. Y creemos que es una vía que tenemos que seguir explorando. Con esa última propuesta finaliza tu intervención y ahora sí, el último turno, es para Javier Arza desde EH Bildu. Bueno, aunque soy profesor, no me voy a poner nota, aunque tanto los dos Javis somos profesores y podríamos haber sido los que ponemos nota, pero sí que voy a poner una cita. Es una cita de Bauman que dice que para poder medir la fuerza de un puente hay que fijarse en su pilar más débil. Yo creo que esto también podría suceder en la sociedad navarra. Para poder medir la calidad, la solidez de nuestra sociedad, nos tenemos que fijar también en nuestros sectores más vulnerables, en nuestros sectores más vulnerados. Desde las políticas de EH Bildu nos dirigimos tanto a la parte más visible de ese pilar vulnerable, que son todas las medidas que he ido comentando, pero no solo eso, sino que también nos dirigimos a los cimientos, que es lo importante, que son las causas que generan la pobreza, que generan la exclusión. Por eso, en todos los apartados de nuestro programa, no solamente en lo relacionado con políticas sociales, sino lo relacionado con fiscalidad, con economía, con empleo, con vivienda, con salud, con educación, está presente la pobreza y está presente la exclusión. Yo creo que eso lo hemos demostrado durante esta legislatura apoyando presupuestos o mejorando presupuestos para que haya más partidas dirigidas a paliar la pobreza, a paliar la exclusión. Lo hemos demostrado también apoyando leyes progresistas, tanto en Navarra como en Madrid, y la próxima legislatura lo seguiremos haciendo, siendo incluso más imprescindibles. Y como me queda algo de tiempo, qué tranquilidad, sí quería referirme también a algunas prioridades. No repetiré las que se han dicho, que con muchas estaría de acuerdo. Me quería referir especialmente a dos. La prioridad de orientar todas las políticas sociales, de menores, educación, sinhogarismo, cualquiera de ellas, hacia la promoción, hacia la prevención y hacia lo comunitario. Esa es una gran prioridad que está presente en todo nuestro programa. Y la otra prioridad tiene que ver con incidir en la tendencia hacia la desinstitucionalización. Es decir, el seguir, creemos que ya se ha empezado, pero hay que seguir en ello, huyendo de los grandes centros descontextualizados, tanto en personas mayores, discapacidad, salud mental, menores, personas sin hogar, y avanzar hacia unidades convivenciales pequeñas, descentralizadas e incorporadas dentro de la comunidad,
Desde Euskal Herria Bildu creemos que las personas vulnerables, que las personas vulneradas no tienen que estar segregadas, sino que tienen que estar presentes, visibles y participando en nuestros pueblos y nuestras ciudades. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante tener la oportunidad de conocer cuáles son vuestras visiones respectivamente y también las propuestas y ese planteamiento. Lo cierto es que desde la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza hay ilusión en que realmente todo lo que toque a lo social esté en el centro de vuestras políticas y además ha sido un mensaje que también habéis transmitido, ¿no? Que tiene que estar impregnado en cada una de las acciones que se desarrollen. Así que ese es el deseo. Evidentemente es mucho lo que habría que debatir, pero este ejercicio era el de conoceros, el de saber cuál es la propuesta. ¿Os habéis quedado con las ganas de interactuar entre vosotros, por decirlo de alguna manera? Bueno, eso viene ahora, en el después vamos a poder conseguir hacerlo. Lo dicho, gracias por habernos acompañado. Suerte a todos, aunque no todos la tendréis. Eso es obvio, ¿no? Pero os deseamos suerte y veremos luego qué es lo que ocurre. El 28 ahí está y luego cada ciudadano, cada ciudadana tiene su papeleta para hacerlo. Solamente una aclaración, no os pedía que os pusierais nota, no me he expresado bien, sino que situaréis la prioridad, ¿no? en vuestras categorías de cuestiones que tenéis ahí, pero se ha notado también aquí cuál es vuestra prioridad. Así que esto es lo dicho, muchísimas gracias a todos, a todas, no solamente por venir, sino también por todo el trabajo a diario que realizáis desde vuestras entidades como profesionales y también en el día a día como personas. Así que, mila esker, muchísimas gracias, eskerrik asko y hasta la próxima.